Hola, muy buenas tardes o noche, de acuerdo a la zona horaria en la que usted se encuentre. Le saluda su amigo y hermano en Cristo, Gerson Bravo, docente de la asignatura de Introducción al Antiguo Testamento de EBS Internacional. La Escuela Bíblica para Siervos provee este material con el único fin de capacitar obreros y obreras en el conocimiento de la palabra de Dios y sobre todo en aspectos muy relevantes de el contenido bíblico. En este caso, en Introducción al Antiguo Testamento, esta es la novena lección. Esta es la lección número 9. Por lo tanto, para este momento, los estudiantes, usted ya cuenta con las capacidades necesarias para identificar geográficamente algunos lugares, quizá la mayoría de los lugares relevantes del Antiguo Testamento. Además, ya tiene el conocimiento sobre Pentateuco, sobre la historia del pueblo de Israel llegado a Canaán y sobre la situación social, política y religiosa de lo que acontecía en contexto, en el entorno de la realeza judía y del imperio judío o del reinado de los judíos. Luego, cuando Israel se divide, cuando Israel y Judá se separan en dos mitades, tendremos 19 reyes por un lado y 20 por el otro. Ya en este sentido, la situación para Israel se le torna un poco complicada. Se dificultan los accesos, se comienzan a complicar la relación espiritual entre un pueblo y otro, y se van a definir algunos elementos relevantes entre el pueblo de Judá con el pueblo de Israel, dado que Israel ya en ese momento ha perdido su naturaleza, su fineza, sus características más esenciales y sobre todo su pureza sanguínea, dado que muchas regiones circunvecinas invaden la nación de Israel y toman Samaria y comienzan a hacer gran perjuicio contra esta nación. Por lo tanto, la relación que va a tener Samaria con Jerusalén, Samaria siendo la capital de Israel y Jerusalén la capital de Judá, Judá e Israel van a tener una, un punto de inflexión bien distante, donde los judíos van a ser los que se van a considerar la rama más pura, la rama más conservadora. En cambio, Israel va a ser una línea un poco más dispersa, van a tener inclusive ídolos de por medio, van a tener problemas con idolatría y van a tener también lazos consanguíneos un poco más dispersos. Va a haber un contacto con la parte social un poco más distinta, un poco diferente. Por lo tanto, en esta ocasión, nuestro enfoque va a ser precisamente llegar al punto más prioritario como estudiantes de este módulo, y hoy queremos presentar una narrativa sobre el pueblo de Judá de cara a la deportación o a la serie de deportaciones con el cautiverio en Babilonia. Vamos a hacer la presentación. Permítanme ustedes presentarles lo que tenemos planeado estudiar hoy y déjenme ver particularmente este sector. Vamos a estudiar. Vamos a presentar lo siguiente. Para comenzar, lo que queremos es señalar los aspectos elementales de Jerusalén posteriormente, durante, posterior y previo al cautiverio. ¿Cómo es Jerusalén antes? ¿Cómo es Jerusalén ahora en el cautiverio? Como que nos trasladamos geográficamente y retrocedemos el tiempo hacia el año 600, 605, 606 antes de Cristo, y nos vamos a ubicar en este contexto para ver cómo es Jerusalén,
como es la potencia de Jerusalén, como es la potencia de Babilonia y la importancia de este acontecimiento para que Jerusalén, para que los ciudadanos de Jerusalén, para que los judíos cambien su perspectiva. Esta no fue una noble invitación de parte de Babilonia, el invitar a los judíos a pasar un buen rato en Babilonia. No, esta es de las deportaciones más complicadas para este pueblo. Con suerte, muchos judíos pudieron vivir, pero lamentablemente en deportaciones terribles como las que sufrió, las invasiones que sufrió Samaria, por ejemplo, hubo aniquilaciones completas. Fue terrible. Por eso necesitamos señalar lo que profetiza antes Jeremías. Esto estamos hablando que Jeremías lo profetiza alrededor del año 600 antes de Cristo, el acontecimiento. Lo que dice Jeremías es que va a venir un exilio, va a venir una deportación para Jerusalén, y esto lo narra Jeremías capítulo 25, capítulo 11 al 14. Yo tengo aquí la Biblia, tengo Jeremías 25, y dice en el versículo 11 al 14 de la siguiente forma. Jeremías 25, 11. Toda esta tierra, es decir, Jerusalén, será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. El rey de Babilonia es ya para entonces Nabucodonosor. El rey de Babilonia eh, por 70 años, o sea, 70 años del cautiverio. Cuando sean cumplidos los 70 años, castigará el rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y los convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre ella, sobre aquella tierra, todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas, o sea, por serán gobernadas por, serán sojuzgadas o gobernadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Está tratando de describir el texto los acontecimientos de la llegada de Nabucodonosor en el año 605 antes de Cristo hasta la caída del mismo, cuando Gobrias descubre eh, un escondite donde puede entrar. Gobrias le trabaja a Ciro, el persa, y entonces los persas toman la noche en la cual está Belsasar tomando, bebiendo el vino en las copas de, de los utensilios hurtados por su abuelo, por Nabucodonosor, que fueron robados en el año 605. Esas mismas copas, todos esos recipientes, lo está usando para poner carne de adoración para los ídolos, vino para festejo, y entonces este hervor, esta situación, lo que hace es florecer eh, y darle un contexto de paganismo, y está tratando Jeremías a través de una profecía de describir lo que va a pasar durante la jornada de cautiverio iniciada desde el 605 antes de Cristo y que van a continuar desde 605, 597 y allá terminarán en el 586. Son las tres etapas. Estas son tres cosas que yo quiero que usted como estudiante pueda tomar en nota. Tome nota de estas tres deportaciones. Ustedes van a responder en su cuaderno, me van a tomar una captura de su cuaderno de cuáles fueron las tres deportaciones, el año de cada deportación, de las tres deportaciones que hubo, o al menos las trascendentales, en Jerusalén. Primera deportación, 605 antes de Cristo. Segunda deportación, 597 antes de Cristo y 586 antes de Cristo.
Estas son las tres deportaciones. Tomen nota de esto, por favor. Ustedes que están ahora mismo en la lección, tomen nota, toman la captura y luego me la comparten a mi Telegram, en el caso de los que están en el curso de Antiguo Testamento 1. Sobre el exilio, debemos también conocer que esto lo cumple la palabra a perfección y notaremos cómo en esta puerta, óigase bien, este es el portal, la entrada principal para llegar a Babilonia. Y estas son prácticamente la parte pictórica de las entradas principales de este gran palacete, de este gran palacio. Si alguien quisiera, por ejemplo, crearse una idea cómo era el lugar, cómo era Babilonia en este contexto, yo le invito a leer el libro de George S. Clason, así como suena, George, de Jorge, en inglés, S. George S. Clason, Clason. George S. Clason escribe, o Jorge S. Clason, doble S, escribe una obra que se titula El hombre más rico de Babilonia, donde describe a perfección cómo era esta nación y cómo se movía el dinero y la riqueza en este sentido, en este contexto. Seguimos notando lo siguiente. El cautiverio o exilio babilónico se refiere al periodo de tiempo en la historia de Israel cuando los judíos fueron llevados cautivos por el rey Nabucodonosor II de Babilonia. La destrucción de Jerusalén, la contaminación por la idolatría, sacrificaron a los niños, ellos daban a sus propios hijos al dios Moloch, también el ejército de Babilonia persiguió a Jerusalén y también queman Jerusalén. Jerusalén queda en ruinas. Jerusalén ya no es la potencia que nosotros conocemos. Jerusalén está en picada, ha caído. Jerusalén está que arde. Hay gran confusión, hay gran temor. El primer templo de Jerusalén es incendiado por Nabucodonosor en el siglo VI. Este templo, el templo que había sido construido por las manos o por la orden de Salomón, este cae en el siglo VI. Entonces, esta imagen oscura, tenebrosa, enrojecida de ver la ciudad en llamas, realmente es frustrante. Es frustrante porque la gloria de Jerusalén, la honra de Dios, la honra de este pueblo ha caído. O sea que el pueblo estaba desmoralizado. El pueblo ya no es el pueblo fuerte de antes, no es el pueblo sólido de antes, es un pueblo débil. Su rey murió de forma repentina, al menos el rey anterior. Se dan dos acontecimientos importantes que quiero que ustedes tomen nota ya en este contexto. Cuando se da este acontecimiento de la caída de Jerusalén, Jerusalén tiene su caída por dos razones importantes. Tomen nota de esto, por favor. Tomen nota de esto. Jerusalén cae por dos razones importantes. Una de las razones importantes de la caída de Jerusalén, primero que la profecía, y la profecía se va a cumplir sí o sí. Dios no titubea. Dios no es flexible, Dios no es voluble en sus decisiones. Y Dios ha profetizado a través de Jeremías que Él va a cumplir la palabra y que Él va a establecer un plan con Israel, con su remanente, que es Judá, con su capital, Jerusalén. Su pequeño remanente es un pequeño remanente que ha guardado más o menos, bien que mal, han conservado la ley, aunque tomemos nota que muchos de los reyes de Judá fueron paganos, fueron malos. Por esa razón, hay un rey bueno, de los pocos buenos que hubo, un rey llamado Josías, que restituyó el orden del culto dentro de la edificación del templo. Volvió, encontró las escrituras, encontró la ley e hizo valer la ley. Pero hay dos ciudades que yo quiero que ustedes tomen nota en sus cuadernos. Una se llama Ribla y la otra se llama Carquemis. Ribla
y Carquemis. Ya vamos a verlo. Voy a compartirles el mapa. Mientras buscamos el libro de Jeremías, capítulo 46. Léanlo ustedes también, por favor. Jeremías 46:2. Jeremías 46:2. Leo Jeremías 46:2. Con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, en las versiones antiguas y en los manuscritos de Egipto, hay un rey llamado Neco. Entonces, Neco primero es un rey de Egipto, es un faraón. Entonces, con respecto al rey Neco o Necao de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates, en Carquemis. Oigan, aquí está, Carquemis. Esto es Carquemis. Entonces, por favor, tomen nota de la ciudad de Carquemis y me hacen, por favor, un resumen de qué era Carquemis, qué pasó en Carquemis. Yo les voy a explicar ahora mismo, pero tomen nota de eso. Carquemis es el lugar donde se da una batalla, se da una guerra. Entonces, Neco o Necao, rey de Egipto, estaba cerca del río Éufrates en Carquemis. Mire, aquí está, al filo del Éufrates, en Carquemis, la actual Turquía. ¿En qué año? ¿En qué año? En el año cuarto, o sea, en el cuarto año de Joacim. O sea que Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, había tomado el trono. ¿Pero por qué? Porque años atrás, en esta misma jornada, el rey Nabucodonosor, en una guerra más atrás, hay una ciudad llamada Ribla, ustedes la pueden encontrar. Aquí no me aparece en este mapa solamente aborda un par de ciudades, no está muy gráfico, pero Ribla es precisamente el lugar donde se da el combate, donde muere Josías. Josías muere. Entonces, Josías muere en Ribla, ese es el dato. Josías muere en Ribla y Necao fue destruido en Carquemis. ¿Quién murió en Carquemis? El rey Necao primero, rey de Egipto, faraón de Egipto. Entonces allí tenemos un interesante dato. En el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Preparad, bueno, ahí se sigue narrando el tema de la profecía. Entonces, el tema es que por imprudencia sale muy rápido, sale muy rápido Josías y lamentablemente muere en Ribla. Pero ustedes, este dato está ampliado en una versión bíblica que se llama la versión, siempre es 1960, pero es la aclaración que hace Thompson. En la versión de Thompson, ustedes van a encontrar, ustedes buscan la palabra Carquemis en el glosario y les va a aparecer una explicación bien ampliada del acontecimiento cuando Nabucodonosor se topa con Necao y Necao muere de forma repentina en Carquemis. Repitan, por favor, Carquemis. Este es un lugar muy importante en el relato narrativo. Ahora bien, vamos a ver nuevamente la secuencia histórica de los hechos que se dan aquí en el relato de Jerusalén cautivo en Babilonia. ¿Por qué se dan estos acontecimientos, estos hechos? ¿Por qué se dan? Uno, por la profecía. Dos, porque el rey Josías muere de forma repentina y era un gran negociador. Josías era un gran negociador, pero él muere de forma repentina, por lo tanto se queda en desamparo. La nación se queda a cargo de Joacim, su hijo, 4 años en el gobierno, y entonces él
se convierte en un vasallo. Él no puede contra Babilonia, entonces se vuelve vasallo de Babilonia. Por lo tanto, Dios usó a Babilonia como un agente de juicio contra Israel por sus pecados de idolatría y rebelión contra él. De hecho, hubo varias veces durante este periodo, en el año 607 al año 586, que son los intervalos, ¿verdad? Intervalos de el 606, 607, bueno, otros lo fechan en 605. Yo prefiero el año 606. 606 al 586 es el período de invasiones, de cautiverio. Se hacen 3 deportaciones y estas se dan en el 606, vuelvo y repito, 597 y el último en el 586. En este segundo, en la segunda cautividad, perdón, en la primera se va Daniel y sus amigos y muchos más, y en la siguiente cautividad se va Ezequiel. Solo que Ezequiel, lo vamos a estudiar en breve, ya lo voy a presentar. ¿Dónde se ubica Ezequiel en este contexto? Babilonia se convirtió en una máxima potencia de la región. Su potencia fue incalculable, fue eh, ponderada como una de las más grandes potencias existentes. Y entonces ellos fueron un brazo sólido, un brazo de fuerte contra diferentes naciones y no hubo capacidad de sublevarse. El juicio vino a Judá y empezó el cautiverio. Los hebreos se encontraron en una posición política débil y fueron prisioneros del juego político. Por lo tanto, los hebreos en este caso ya pasan a ser los hebreos, pasan a ser los israelitas y los israelitas pasan a ser los judíos propiamente dicho. Ahora bien, tornamos en algo que es relevante. Cuando se da estas deportaciones, es importante saber que en la primera deportación, Daniel queda dentro de las instalaciones de el templo, dentro de las paredes, dentro del imperio. Daniel, a sus compañeros, sus amigos, a Ananías, Azarías y a Misael, ellos están dentro. A ellos se les quiso cambiar sus nombres a nombres paganos, a nombres en adoración. Yo les mencioné, creo la vez pasada, al iniciar la lección, que muchos de estos nombres, eh, los nombres dados a los muchachos que se van, incluido Daniel, van a ser cambiados y adulterados por nombres paganos. A Daniel, que significa Dios es mi juez en hebreo, a Daniel se le va a poner el nombre de Belsasar. ¿Sabe qué significa Belsasar? Significa hijo del dios Bel o Belsarusur. Se refiere a el hijo del dios Bel. Bel es un dios pagano. Bel es también conocido como Marduk, como Marduk. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. A Daniel se le quiere cambiar el nombre, también se le quiere cambiar el nombre a sus amigos. De hecho, nosotros hemos sido presa de este tipo de cambio de nombre porque cada vez que mencionamos los nombres de los 3 muchachos, se nos olvida que sus nombres son Ananías, Azarías y Misael. Esos son sus nombres. Pero nosotros usualmente los reiteramos con los nombres paganos, que son Abednego, que significa adorador de Nebo, o sea, el que adora a Nebo. Nebo es un dios masculino, dios de la fertilidad, pero también está la diosa Sesac, la diosa de las estaciones. Entonces tenemos a Sadrach, Mesac, que ambos son derivados de la diosa Sesac, una diosa femenina, diosa de la sexualidad y de las estaciones. Tenemos a los dioses paganos y diosas paganas dados en los nombres de los muchachos judíos. Hay un autor llamado Porter que propone que a ellos se les trató de lavar el cerebro,
pero nunca pudieron lavarle el corazón. Podrán querer lavarle los pensamientos, pero nunca cambiar su identidad, sus características propias, su esencia. Por lo tanto, Esdras, ya por el otro lado, Esdras comienza ya con el exilio. O sea, Esdras entra ya en otra etapa, post-exilio prácticamente. Tanto Esdras como Nehemías narran el post-exilio. Ezequiel, por su parte, está experimentando el cautiverio dentro de la nación. Tenemos también profetas como Ageo y Zacarías, ellos viven el retorno del pueblo, el retorno del pueblo. Y a Nehemías vive el contexto de el pueblo post-exílico, contexto del pueblo después del exilio. Por esa razón, hay que tomar en cuenta asuntos que son muy, muy importantes. Uno de los aspectos que al menos se escucha o se suele oír, es el Salmo 139, si no estoy equivocado. Es el Salmo sobre Sión. Es el Salmo sobre Sión. Hay una canción que se llama Por el río de Babilonia. No sé si usted la ha escuchado. For the river from Babylon. From Babylon. Es una canción que es escrita y es una coreografía de un grupo de personas afrodescendientes, bueno, afroamericanos en este caso. Y ellos lo que hacen es cantar un salmo que describe la situación triste de esta nación, la situación complicada que sufre 137, Salmo 137. Y este es el otro dato, el dato del Salmo, parte de la tarea para esta lección de hoy. Salmo 137, los lamentos de los exiliados, lamento de los exiliados. Dice así, lamento de los exiliados, Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían con alegría diciendo, cántennos algunos de los cantos de Sión. Entonces vamos a ir a la canción, vamos a ir a esa canción, vamos a ver qué es lo que dice esa canción. Permítanme lo busco por aquí. Ustedes lo pueden buscar en sus propias eh, ordenadores luego. Y entonces vamos a buscar la canción Ríos de Babilonia, creo que se llama. Es la canción de Bonnie M. De Bonnie M. Es una canción muy movida, muy movida. Y la gente la usa para diferentes cosas, pero, vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ver lo que dice. La lírica, la lírica. Dice, en inglés, uh, by the river of Babylon, there we settled down. Yeah, we were. Bueno, obviamente va musicalizado. When we remembered Zion. En este caso, dice la traducción. Ríos de Babilonia, ¿verdad? Por los ríos de Babilonia. Ahí nos sentamos. Sí, lloramos. Cuando recordamos Sión, o Zion, que es Sión. Por los ríos de Babilonia, ahí nos sentamos. Sí, lloramos. Cuando recordamos Sión. Sigue diciendo el Salmo 137, ¿verdad? Cuando los malvados nos llevaron cautivos, nos pidieron una canción. Ahora, ¿cómo cantaremos la canción del Señor en esta tierra extraña? Cuando los malvados nos llevaron cautivos, o cuando el malvado nos llevó cautivo, pidiéndonos una canción. Ahora,
¿Cómo cantaremos la canción del Señor en esta tierra extraña? Extraña. Que las palabras de nuestra boca y las meditaciones de nuestro corazón sean aceptables a tus ojos aquí esta noche. Que las palabras de nuestra boca y meditación sean aceptables ante tus ojos esta noche. Y ahí vuelve a repetir, por los ríos de Babilonia, ahí nos sentamos, sí, lloramos cuando recordamos a Sion, por los ríos de Babilonia, ahí nos sentamos, sí, lloramos. Esto es, mis estimados hermanos, esto es la narrativa de un pueblo que ha sufrido, que ha batallado, que ha vivido y que ha sufrido el cautiverio. Posterior al cautiverio, entra la narrativa histórica preciosa de dos narrativas o de dos relatos, tanto el de Nehemías, que va ligado con Esdras, y el relato de Esther, que son básicamente los que van cerrando el telón del Antiguo Testamento. Ellos y algunos profetas menores son los que describen los últimos relatos del texto bíblico y nos permiten a su vez encontrar el espacio, nos dan la oportunidad de encontrar ese nivel de narrativa para la enseñanza nuestra y para el valor de cada uno de de nuestros valores más internos. Nos deja grandes lecciones el cautiverio. El cautiverio nos deja en claro que Dios cumple su promesa, su palabra. Nos deja en claro que el pecado no trae nada bueno, que trae consecuencias. Nos deja claro que a veces Dios necesita corregir para mejorar a una nación. Y también nos deja en claro que cuando vienen momentos difíciles, brotan líderes, brotan personas que saben hacer las cosas bien. Así es que a nosotros nos tocará también hacer nuestra parte en nuestro diario vivir para hacer las cosas bien y hacer que se viva el Antiguo Testamento a través de estas lecciones para nosotros. Tomen nota de las tres puntos principales que he dejado como tarea para que ustedes tomaran nota. Lo he señalado en el video. Si ustedes se les pasó por alto, vuelvan a ver el video, por favor, retrocedan el video, vayan al enlace de YouTube y ahí lo encontrarán con facilidad para poder tomar nota de esto. Si ustedes por casualidad no entraron a la clase de hoy, ustedes lo pueden ver luego, el video, y toman nota de una ciudad, un par de ciudades que les pedí que tomaran en nota y también las fechas de las deportaciones que yo también se las he brindado en este video. Gracias, gracias mis estimados estudiantes, que les bendiga mucho, que gocen de una excelente tarde o noche, de acuerdo a la hora de visualización de este video. Que Dios bendiga también la institución, los hermanos que están trabajando en este ministerio y en las diferentes lecciones. Que Dios les bendiga y nos vemos en la lección de cierre. No te los puedes perder, que será la próxima semana, la lección número 10, la lección número 10 con su servidor Gerson Bravo. Y esto es lección 9, cierre de la lección 9 de Introducción al Antiguo Testamento. Que Dios les bendiga. Bendiciones y nos vemos la próxima.